Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Hoy en este espacio voy a estar dialogando con un joven realizador a quien conocí desde la época de la HS y ahora en la UNIAD también me acompaña. A él podemos encontrarlo en la radio, en la televisión, en las obras literarias, en la realización también de videoclips y es autor, también intérprete de temas musicales. Por supuesto, se me pueden quedar más cosas, pero vamos a descubrirlas, ¿sí? Acompáñame para que conozcas quién es mi invitado. Y es todo un gusto recibir en los de la Unión a Luis Hidalgo Ramos. Bienvenido a este espacio. Me encantó tu presentación, sobre todo por la palabrita esa de joven realizador. Exactamente. Esas dos palabras me encantaron. Esas palabras a ti nos unen y vamos a ser siempre jóvenes realizadores. Seguro. Sobre todo porque nos conocemos hace muchos Exactamente. años. Cuando la los asociación festivales, exactamente, festivales Antonio Yoga, el festival de la Radio Joven en Las Tunas. Exactamente. Así que desde allá andamos juntos. Hace unos días. Hace nada, hace muy poco. Bueno, vamos a hablar con Luis o con Luisito, como te decimos. Y es que yo hacía la presentación, decía, se me podía quedar algo, porque sucede con Luis que eres muy versátil a la hora de presentar temas que a todos nos atañen en temas de la vida, pero escoges la locución, o escoges la música, o escoges la realización para canalizar determinadas emociones. Quisiera preguntarte, ¿por qué? Porque la creación no es algo que tú eliges. Eso no es que tú quieras quedar bien con alguien ni competir con otros. Eso no es que tú te quieras convertir en maestro. Algunos están buscando siempre en el artista un creador supremo, alguien que cambie la historia del arte, y eso no tiene que pasar con la creación. Tampoco tú tienes que crear una obra perfecta. En una ocasión yo le pregunté a Rosita Fornés algo parecido y ella me contestó, yo todavía no he hecho la obra maestra. Imagínate si una mujer como Rosita dice una cosa como esa. Nosotros que somos simples mortales, ¿a qué podremos aspirar? La creación es un potro que dentro de ti te rompe las bridas. Eso no es que tú lo quieras controlar, eso es que la creación te sale de cualquier manera. Y yo tuve una maestra en la radio que se llamó Nora Peláez, que siendo un niño yo con 9 años, cuando entré a la radio de Pinar del Río, nos enseñaba desde el círculo de radiodifusión a ser mujeres y hombres radio. Lo que para ella significaba que teníamos que actuar, dirigir, hacer efectos, musicalizar, hacerlo todo. Y gracias a eso llegamos a aquellos eventos que seguramente tú recuerdas que eran los concursos de pioneros, los círculos de interés a nivel nacional, y allí lo teníamos que hacer todo. O sea que en el caso mío, que comencé tan pequeño, la versatilidad fue inculcada, y cuando pasé a la televisión fue una necesidad, porque no comencé a editar porque yo quisiera. Me gustaba, yo había estudiado en el ISA, pero en ocasiones no tenía editores para que me hicieran el programa, aunque trabajé con una maestra que fue Mérida Díaz, pero a veces era complicado. Y yo tuve que ir expandiéndome a diferentes ramas, y no me arrepiento. Hace algunos años un periodista en España me preguntó que si no me preocupaba el error. Y yo le dije que no me preocupaba, era un periodista muy importante, y quería el conflicto propio de toda entrevista. Y yo le dije que no, y no me preocupa, porque yo no trato de que la prensa ni un crítico diga que he sido genial, ni que he transformado la historia del arte audiovisual. Se trata de ser feliz, se trata de llevarme la experiencia, de darme la oportunidad de comunicarme con la gente que está ahí. Si siento la necesidad de hacerlo en un programa de televisión, pues perfecto. Si siento la necesidad de hacerlo en uno de radio, igual. Si me sale una canción, pues una canción. Si necesito cantar, pues canto. Y si me queda mal, pues lo rectifico. Eso sí, yo trato de hacerlo muy bien. Yo me esfuerzo, trato de estudiar, de superarme cada día, me critico, pero me doy el gusto. Y yo creo que cuando uno es así, es sincero y es honesto. Exacto. Y lo que sale de ti es algo raigal, porque yo no soporto la mentira. A mí me gusta darme cual soy. Y lo que he sido toda mi vida no ha sido una invención. Yo nací artista. Me considero que lo soy desde que estaba en el vientre de mi madre. Y desde pequeño salí por el mundo a conseguir ese sueño. Y si hoy soy feliz, es porque lo logré. Exactamente. Y hacía yo la pregunta porque es que a veces buscamos etiquetar
a una persona, o eres escritor, o eres cineasta, o eres periodista, o eres locutor, y a veces no sabemos justamente esto que has dicho, que se trata de expresar, y los medios nos dan la posibilidad de expresar determinadas ideas, emociones en determinado formato. Ahora fíjate, perdona, si tú me pones un pie forzado, yo te digo lo que seguramente tú sabes. Yo soy locutor, y lo que más yo amo en mi vida es la locución. Yo quise desde niño, adorando a Germán Pinelli, adorando a Consuelo Vidal, a tantos locutores que fueron paradigmas tuyos y míos, yo quise ser un locutor, adorando a un maestro que tuve que se llamó Jesús Benítez Rubio, que yo le decía a mi papá, siendo yo pequeño, oyendo la discoteca de Radio Guamán, yo quiero ser como ese hombre. Él ya falleció, pero dejó su impronta en mí. Y yo lo que más quise ser durante toda mi vida, durante toda mi infancia, ha sido locutor. De ahí parte todo. Yo soy un locutor que compone, un locutor que dirige, un locutor que escribe, un locutor que a veces canta, pero siempre un locutor. De ahí sale todo en mí, un locutor que hace periodismo, porque creo que la locución es muy importante en el periodista que se atreve a pararse frente a una cámara de televisión, lo que entraña un compromiso tan grande. Entonces yo soy primero que todo eso. Y después pueden poner el resto de los calificativos. Bueno, gracias por esta aclaración. Y un locutor que también ha estado en medio de debates, sobre todo cuando hay quienes abogan porque la locución es técnica, y ha hecho la defensa de que la locución además es un arte, y la has comparado en libros, en conferencias, como la preparación de un actor, con todo el rigor que lleva esta profesión. No es que lo crea, es que es un arte. Eso es indiscutible, es un acto de expresión con arte, utiliza los elementos del arte, por lo tanto lo es. No se trata de ganar en una competencia, no se trata de una discusión donde yo quiera ser el vencedor a la fuerza, sino que tenemos pruebas, no solo en mi libro, Directores y Locutores, Notas de Acordes en el Aire, sino que todo aquel que haya investigado sobre locución, no solo aquel que ha hecho locución en radio o en televisión, puede comprobar fácilmente que un locutor que se coloca aquí en esta posición tiene que adoptar posturas, tiene que utilizar una técnica, tiene que interpretar un texto, incluso cuando estás improvisando. Tú me estás entrevistando ahora y aunque tengas un guión, tú tienes que buscar ciertas aristas y tienes que buscar matices y tienes que colocar la mirada de una manera, y eso significa buscar recursos expresivos que tienen que ver con la interpretación. Entonces, aunque a veces el arte no se puede encasillar ni podemos decir que todo es arte, sí tenemos que tener en cuenta cuándo decimos que algo es arte. Y la locución tiene suficientes elementos para decir que es una manifestación, o sea que estamos utilizando un discurso artístico. Yo lo defiendo siempre porque es lo que siento y porque es lo que he podido llevar a la teoría y porque es lo que he podido también ejercitar, ver en la práctica y comunicar a mis alumnos cuando he impartido clases. Pero además lo establece una institución. Desde la academia se sabe que la locución es arte. No se habla de locución como otra cosa que no sea arte, nunca en el mundo profesional. Desde los orígenes, por los años 30, cuando los primeros investigadores en Cuba comenzaron a hablar sobre esto, hablaban del carácter interpretativo que tiene la locución y lo relacionaban también con los actores. No por gusto tantos actores trabajan también como locutores. Ahora, ¿qué pasa con la locución? Y no sé si tú compartes esto. Te voy a decir mi idea, sí, a ver qué piensas tú, que también eres estudiosa de este tema. Todo el mundo no puede cantar, porque todo el mundo no tiene oído musical. Todo el mundo no puede bailar, porque todo el mundo no tiene ritmo. La gente baila, pero no puede atreverse a bailar frente a una cámara. Pero casi todo el mundo habla, porque tenemos cuerdas vocales. Entonces eso hace que mucha gente piense que todo el mundo también puede hablar frente a un micrófono y frente a una cámara. Y claro que todo el mundo lo puede hacer, pero no todo el mundo lo sabe hacer. No todo el mundo lo puede hacer bien. Y la locución ha sido como un campo al que ha querido llegar mucha gente, pero no todo el mundo lo consigue de manera correcta, no todo el mundo se convierte en un buen hablante, no todo el mundo es un buen intérprete de un texto. Y por eso, porque casi todos hablamos, yo creo que a la locución llega mucha gente. Pero es muy difícil ser un buen locutor. El locutor no es solamente aquel que habla, sino el que habla con una técnica. Pero el que frente a una cámara o un micrófono utiliza diferentes especialidades o géneros que llevan distintos tipos de interpretación. Pero es también la persona que tiene que tener cultura, pero es la persona que tiene que saber cómo se va a mover frente al lente, tiene que saber cómo va a mover sus manos, cómo va a mover su cuerpo, tiene que tener en cuenta sus posturas, su vestuario, el maquillaje, es decir, forma parte de un contexto, o sea que todo es expresión en el trabajo del locutor. Bueno, sé que abordo este tema y esto genera polémica, y lo hacía sobre todo porque había algunas tendencias
en poner la locución como la comunicación y tratar de decir que los locutores no son artistas, son más bien comunicadores. Es una polémica que aún está en curso, pero nosotros aquí no la vamos a resolver. Sencillamente es una provocación. Me provocas y me encanta que me provoques. El locutor también es un comunicador. Claro. Pero, ¿qué es el arte si no comunicación? ¿Cómo podemos hablar de arte si no hablamos de comunicación? Claro que el locutor es un comunicador, pero ¿cómo se comunica? Utilizando esos recursos artísticos. Si tú hablas de la animación, que tanto han querido separarla de la locución, la animación es una especialidad de la locución. Te lo diga quien te lo diga, lo decían los grandes maestros, me lo enseñó Antonio Pera, me lo enseñó Ángel Hernández, lo decían todos. Entonces, ¿cómo tú ves a un animador? No lo ves bailando, no lo ves cantando, no lo ves declamando y a la vez no lo ves interpretando un texto, no lo ves improvisando, no lo ves haciendo periodismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una disciplina que se extiende hacia muchas ramas, pero que todas utilizan la expresión artística. Ahora bien, estos temas que estamos presentando en estos primeros minutos del programa han sido temas de debate que se han llevado a los eventos de la locución en Cuba, donde también la UNIAD y Luis ha estado presente. ¿Cuál ha sido ese vínculo directo con la UNIAD y la realización de estos eventos, rescatar el Día del Locutor? Mi vínculo con la UNIAD yo creo que es entrañable. Date cuenta que yo soy miembro de la UNIAD desde que tenía aproximadamente 23 años. Antes lo fui de la Asociación Hermanos Saiz. Y para mí desde el primer momento fue, y esto no es un discurso ni preparado, ni te estoy haciendo alarde de nada, fue muy emocionante. Yo era muy joven y en aquel momento se veía a los integrantes de la UNIAD como un peldaño superior, como un reconocimiento grande, como la madurez en la creación, como una valoración sólida de lo que había sido la trayectoria de un artista. Y con 23 años a mí me dieron la entrada a la UNIAC. Desde entonces he tenido una vida muy activa dentro de ella. He sido lo mismo presidente en Pinar del Río, de Cine, Radio y Televisión, que vicepresidente. He formado parte del Ejecutivo Nacional. Todavía fui elegido en el último congreso por la gente como miembro de ese Ejecutivo Nacional. Y yo siempre he estado dispuesto a trabajar para la UNIAC. Siempre lo he hecho con el amor que debe sentir una familia. Yo creo que al igual que la Asociación Hermanos Saiz, la UNIAC tiene que ser una familia que acoge, una familia que ampara, que da posibilidades, una familia en la que se discute, en la que no siempre se piensa igual, pero al final una familia. Y así yo la veo. Ha sido el lugar desde el que yo me he movido para muchos sitios, el lugar que ha apoyado muchos de mis proyectos dentro y fuera de Cuba, pero ha sido también el sitio al que yo siempre le quiero aportar. Yo no quiero que la UNIAC sea solo el lugar donde me dan, sino el lugar al que yo le doy, y que eso sea como una relación de amor. Así la siento yo y me siento muy complacido con eso. Hemos en los primeros minutos del programa también hecho referencia a la pasión que sientes por la música, y este espacio también da la posibilidad de escuchar algún tema musical. Sé que también eres autor y realizador de videoclip. Ahora mismo, si te propongo que nos digas alguno que quieras ver. Me gustaría regalarte un tema que compuse para Lola Flores y que canté en la casa natal de Lola. La primera vez que yo fui a España y que llegué a Jerez de la Frontera, mi entrañable Jerez, donde tengo tantos amigos queridos, donde está sembrado sin lugar a dudas un pedazo enorme de mi corazón. Yo salí a buscar la casa de Lola Flores con mi camarógrafo, Josnovi Frías. Y yo le canté a Lola mi canto para Lola Flores allí en su casa. Yo tengo, creo que en otra vida, esa raíz de las gitanas y los gitanos que están en mi sangre. Entonces yo a ella le quiero dedicar este segmento, si tú lo permites. Por supuesto. Y si el director lo quiere, Por ojalá supuesto. que les guste mi canto para Lola Flores. Vamos entonces a compartirlo aquí en Los de la Unión. Nació como cantadora en Andalucía y España le dio las llaves del corazón. Tenía en los ojos el fuego de quienes aman muy puro, y arriba de los tablaos era locura y pasión. Tuvo sus mejores cartas y atrajo al mundo. América la hizo reina en copla y tajo. Y cuando la escucho ahora, la sangre hierve en mis venas, y es mi raíz española que se convierte en canción. Un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, con su bata mexicana y faraona a la vez. Un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, bailando cual torbellino, batiendo palmas al viento, haciendo rumba flamenca en el firmamento. Un canto
canto para Lola Flores que está en el cielo lloré, con su bata de gitana y faraona a la vez. Un canto para Lola Flores que está en el cielo lloré, bailando cual torbellino, batiendo palmas al viento, haciendo rumba flamenca en el firmamento. Y olé, jugó sus mejores cartas y atrajo al mundo. América la hizo reina en copla y cajón. Y cuando la escucho ahora, la sangre hierve en mis venas y es mi raíz española que se convierte en canción. Un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, con su bata de gitana y faraona a la vez. Un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, bailando cual torbellino, batiendo palmas al viento, haciendo rumba flamenca en el firmamento. Un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, con su bata de gitana y faraona a la vez. Un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, bailando cual torbellino, batiendo palmas al viento, haciendo rumba flamenca en el firmamento. Y olé, canto para Lola Flores que está en el cielo y olé. Ay, pena, penita, pena. Ay, un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, bailando cual torbellino, batiendo palmas al viento, haciendo rumba flamenca en el firmamento. Un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, que tiene la zarza mora. Un canto para Lola Flores que está en el cielo y olé, bailando cual torbellino, batiendo palmas al viento, haciendo rumba flamenca en el firmamento. Y olé, y olé. Gracias, Luis, por este regalo que hemos disfrutado en Los de la Unión. Y vamos a hablar entonces de esa pasión por la música. Ya dijimos que compones, que escribes, pero también diriges un programa musical. Hablemos entonces del tema. Un programa musical que tiene ya 20 años en el aire, desde una provincia cubana como Pinar del Río. Eso fue algo que nunca imaginamos, y mucho menos llegar a Francia a grabar un evento internacional como Rumbas del Mundo y allí conocer a la familia de Peret y obtener testimonios de todos esos músicos, algunos de ellos incluso amigos de Lola Flores, que conocieron a Lola y a Antonio y a toda la familia Flores. Tampoco imaginé que Miguel Poveda me iba a abrir las puertas de su música y de su corazón, porque fuimos nosotros los primeros que trajimos una entrevista a Cuba con Miguel Poveda en un programa completo de Todo Música, grabado en Madrid, primero en Zaragoza y más tarde en Madrid. De hecho, le escribí un libro a Miguel Poveda con poemas míos dedicados a él. No imaginamos que íbamos a poder conocer a Santi Carulla, el cantante de los Mustang, algo que grabé por las calles de Barcelona, pero tampoco íbamos a imaginar en aquel comienzo, que fue algo improvisado prácticamente, que durante 20 años íbamos a permanecer en televisión cubana combinando la música de los artistas de Pinar del Río, que tú sabes que casi siempre son subestimados, porque en las provincias no siempre cuentan con todo lo que necesitan para llegar a un plano nacional, y que ese programa pasen los años y el público lo siga colocando en un primer lugar de preferencia, y además que nos hayan premiado en tantos eventos, el concurso Caracol de la UNIAC, Festival Nacional de la Televisión Cubana, Festival Nacional de Telecentros. Ha sido una gran trayectoria que no soñamos, pero siempre la televisión cubana en Pinar del Río me ha apoyado mucho, al igual aquí en La Habana, el Canal Educativo 2, el Canal Educativo, todos los canales por los cuales pasó el programa, hasta ahora permanecer en el canal clave. Y logramos recientemente hacer un documental por estos 20 años, y ese documental intenta resumir toda esa historia. Lo presentamos en el Teatro Milanés de Pinar del Río, no podía ser en otro sitio, y más tarde aquí en el Pabellón Cuba. Y yo creo que el espacio no es solamente el reflejo de la historia, sino el reflejo de lo que decíamos al principio, de lo que es el arte en el corazón de la gente, de las vidas y de las obras. Y también ha sido un cauce para mi música, porque yo he también cantado mis temas. El tema musical de ahora lo hice con Julio Montoro, que fue el arreglista, con Will Campa, que es uno de los cantantes que
tuvo sus orígenes musicales en Pinar del Río y en mis obras, en mis espectáculos, en muchos de mis festivales de la radio y de la televisión que tuve el honor de dirigir. O sea que Todo Música ha sido como un gran proyecto que me resume, porque he sido el guionista del programa, el presentador, el director, el editor, o sea que muchas aristas mías incluso están en ese programa. Imagínate lo que ha significado este cumpleaños. También te vemos en otros espacios televisivos como Entre tú y yo, presentando algunos proyectos. También una vez estuviste realizando el Festival de Música Infantil, es decir, Cantándole al Sol. Sí. Proyectos muy hermosos. Tú me presentaste como un joven realizador y yo me siento siempre un joven realizador, porque no se puede perder ese deseo de seguir adelante y de hacer cosas cada día. Y sobre todo nosotros, gente como tú y como yo, que no nacimos en La Habana, que hemos tenido que luchar contra tantos obstáculos, siempre tenemos como ese deseo de no parar nunca. Y en efecto yo he hecho muchas cosas ya para la televisión cubana, no solo Todo Música, también Cantándole al Sol fue una experiencia bellísima que me permitió la división de programas infantiles de la televisión cubana y que para mí fue maravilloso, porque trabajé con artistas muy grandes, a los que nunca puedo olvidar, y con niños muy pequeños, pero inmensos desde el punto de vista creativo. Pero también he realizado muchas otras obras. Mi obra como documentalista ha llegado a muchos países en el mundo. España, México, ha estado en Barcelona, por ejemplo, hablando de España. Recientemente tuvimos un documental que participó en el Festival de Cine Gay de España y tuvo muchísimo éxito. Es la historia de un niño que fue adoptado por un padre, o sea, un padre gay que adopta a este niño que viene de China. Fue una historia hermosísima, pero también en España rodé un documental sobre Alicia Alonso y su padre. Hemos estado en Barbados con festivales también, en Italia, o sea, representando a Cuba en diferentes países. Y este trabajo como documentalista para mí ha sido fascinante, gracias a Abel Quis Vega, que fue mi profesora en la Universidad de las Artes y a quien yo venero. Siempre yo creo que su impronta está en mi obra. Octavio Cortázar, quien también me llevó a dirigir el primer documental, a codirigir con él, fui su director asistente del primer documental hecho en Cuba sobre Pedro Junco y yo hice el segundo documental dedicado a la memoria de Octavio. O sea que mi trayectoria por la televisión ha sido bastante amplia desde Pinar del Río siempre, pero en La Habana también con producciones como Juntos por una vez, Lo que me pasó en el año, Madre Canción, que han sido programas especiales para la televisión cubana. Y Entre tú y yo tiene un significado también especial, porque ahí está mi hermana Sonia Castro y un colectivo tremendo que siempre me acogió como presentador de reportajes y de obras o de segmentos para este programa. Llevo ya muchos años en ese espacio televisivo de Cubavisión y me honro también de formar parte de ese colectivo. O sea que como tú dices, mi obra ha sido muy versátil, ha sido por muchos caminos y yo no me arrepiento de ninguno. Si tuviera que andarlos de nuevo todos, volvería a recorrerlos y me gustaría durante muchos años más continuar y tal vez aparece otro y también lo recorro. Por supuesto. ¿Quién sabe? Siempre que vengan caminos abiertos y que sean buenos y sobre todo, siempre que alguien que esté ahí detrás se sienta satisfecho con lo que uno hace, no importa el enemigo que no te quiera. Los artistas, como me dijo una vez Isabel Santos, no somos dulces, no somos moneditas de oro, no podemos gustar a todos, ojalá. Pero con el hecho de que alguien repita una canción tuya, de que alguien te brinde un aplauso, de que alguien en la calle te diga, oye, vi Todo Música, me gustó o no me gustó, mira, mejora esto, haz esto otro, pues ahí está el acto comunicativo del locutor y el acto artístico del locutor. De continuar superándose, de continuar mejorando, de haber recibido el Premio Provincial de la Radio, que no lo podemos olvidar. Por la obra de toda la vida, que parece que soy viejo, pero no, sigo siendo jovencito, lo que empecé muy pequeño. Y también recuerdo cuando la pandemia estaba en su peor momento, también utilizaste ese tiempo de aislamiento para crear en plataformas digitales. Por supuesto. Logré hacer posiblemente el primer videolibro de Cuba, porque tuve el honor de recibir de la editorial Loinás de Pinar del Río la posibilidad de editar mi libro 22 sonetos para no morir, que fue un reconocimiento obtenido en el concurso nacional de Pinar del Río, pero a nivel nacional José Álvarez Baragaño. Y eso me dio la oportunidad de publicar ese libro en Cuba, que ahora sale en una segunda edición. Y yo filmé 22 audiovisuales, 22 videoarte sobre ese libro, con actores cubanos que incluso ahí está la única actuación en televisión como actriz de Nercy Felipe, la Premio Nacional de Literatura, pero interpretando un soneto mío. Y además, Ediciones Loinás, que ha sido muy importante para mí, porque me posibilitó la publicación del libro Todo Música, Confidencias de Pentagrama, que ahora sale también en edición digital y que estuvo en la Feria del Libro. Este editorial, te repito, que me ha abierto tantas puertas, también me permite ahora la publicación de La Carta de Melanie, que es un cuento con el que obtuvo el Premio de Narrativa Nacional Chicuelo, y ahora debe salir el libro con diseño, con ilustraciones de Giancarlo Perugurría, un gran diseñador joven de Cuba, un gran amigo,
y estoy muy contento con todo el trabajo hecho conmigo por ese editorial, independientemente de que en España tuve a Comuniter, una editorial muy importante de Zaragoza, con Jordi Siracusa, el presidente de la Asociación de Escritores de Zaragoza en España, que fue el primero que me abrió puertas en el mundo literario como poeta, y eso es algo que tampoco yo puedo olvidar. No quiero terminar tampoco sin que sepas que afortunadamente este año, gracias al Instituto Cubano de la Música, tuve el privilegio de que la discográfica Abdala me abriera puertas. Y el disco que grabé, que produje en España con la editorial Delicias de Aragón, de Zaragoza, bajo la producción general de Daniel Díaz, pues ese disco llegó a Cuba y ahora sale licenciado por la discográfica Abdala. Así que gracias a ellos por incluirme en su catálogo, en su familia, y este es otro camino que ahora emprendo. Bueno, sin lugar a dudas, nuevos retos y desafíos. Qué bueno que ese espíritu joven no te abandone nunca. El mismo que tienes. El mismo, vamos a seguir. Y gracias por estar con nosotros en Los de la Unión y hacernos parte de estos proyectos y las alegrías. Para mí es un honor ser parte de ese colectivo que dirige Bruno, que es mi amigo de tantos años. Cuando éramos jovencitos, seguimos siendo muy jóvenes, y además es un orgullo estar aquí porque, como tú, soy de la Unión. Así mismo, gracias por estar con nosotros. A usted lo espero la próxima semana.